Mira, Juan Carlos, tú que ya tienes unos cuantos años en esta área, ¿qué entiendes tú que le falta a los técnicos radiólogos de República Dominicana para mejorar como profesionales? Uy, Porque mira, hablando contigo aquí, la gente se ha dado cuenta y con la gente que viene aquí, que ese radiólogo no es tan fácil como no, lo no, ponen. no es fácil. Junior le dice que uno nada más sabe tirar placa O nos dicen puya botón. o puya botones, como te le dijiste tú aquí, me busqué yo un maldito lío por eso, donde quiera, de que, entonces ustedes son Las ingenieros. radiaciones son... no se ven. Y hacen daño. Y nosotros al final estamos haciendo un daño al paciente. Tiene un costo-beneficio. Y si el paciente te firma, ojo, no te exime de ninguna responsabilidad penal. No, sí, él me firmó. No, mientras tanto, Eso hay que buscarle la eso hay vuelta. que buscarle la vuelta. Juan Carlos, Estamos ahí. los medios de contraste son una gran opción para poder optimizar las imágenes radiológicas. Sí, sí, sí. Pero los medios de contraste también tienen una contraindicación y tienen unas ciertas complicaciones, tienen unas reacciones adversas. Sí, como todo medicamento, porque tú te bebes una aspirina y ya tú sabes que esa aspirina tiene una contraindicación. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Onda Radioactiva, el único podcast de la República Dominicana donde la radiología se habla, se vive y se comparte. Y quienes hablan como cada viernes, su fiel servidor Junior Jiménez. Y su amigo Francis Castro de Academia Radiológica en un viernes más de Onda Radioactiva. Dime, Junior, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, una gran personalidad de la radiología. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Juan Carlos. Vamos a darle un Un aplauso. aplauso a Juan Carlos, bravo. Y no está con público, Chacho, los pastelitos ahorita. Después que terminemos. Juan Carlos, ¿cómo te sientes? Dime? Buenos días, me siento muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación a su tan visto y prestigioso programa. Ya no se has hablado, esto no lo ve nadie. No se ha hablado. Para nosotros un cliché de los 90. Claro, claro. Para nosotros es un honor tenerte aquí Sí, sentado eso en el panel. Oye, no, gente, la mitad de lo que Junior dijo. Un placer, para nosotros es un placer tenerte aquí compartiendo todo tu conocimiento, No, y para tus mí, experiencias y para mí vivencias. también es un placer. Esto es tenerme tuyo, Juan invitado. Carlos. Tú vienes cuando tú quieras. Métele la nómina de una vez. Tú eres Juan Carlos. Siga, Junior. Aprobado. Nada. ¿Qué vamos a hablar, Juan Carlos? Cuéntanos primero, ¿quién es Juan Carlos? ¿De dónde viene y cómo llegó a la radiología? Bueno, Juan Carlos es un muchacho inquieto de Villamella, Ok, capitalino. capitalino, de aquí de Santo Domingo, de un barrio de la capital, de Villa Tú eres de Santo Santo Domingo. Entonces tú eres santo dominguense. Exactamente. No sería o santo Dominguense. dominicano. Por ahí es que va. Dominicano, lo pusimos mejor. Un médico frustrado. Ok. Tú querías ser médico. Quería ser médico, no pude estudiar, condiciones económicas adversas. Ingresé a la Cruz Roja muy temprano. Ahí superé todas las etapas de la Cruz Roja, atención prehospitalaria. Llegué ya hasta lo último, que fue la parte de desastre, y me devolví. Ok. Vi la oportunidad de estudiar la carrera en la Católica en el 2010. Ingresé a la Universidad Católica de Santo Domingo en el 2010 y ahí comenzamos a hacer nuestros pininos en la radiología. Como todo estudiante que sale de la carrera, salimos como esa botellita de agua, ¿Cómo? en blanco, Ah, caramba. Transparente. güey. transparente. Una maestra, la licenciada Marcelina Agüero, después de una clase, a 2 personas le dice que nos quedemos en el salón. Y yo dije, diablo, porque nos daba medicina nuclear. Yo dije, ya quemamos la materia. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? Y era para que enviáramos un currículum a Sedimat. Y andaban buscando 2 personas para hacer una pasantía. Ok, mira. Yo entro a Sedimat gracias a Marcelina Agüero y a esa pasantía. Yo y el colega Joan Fajardo. Y a que tu ahora es proyección, Juan Carlos. Bueno, Porque muchos tienen la oportunidad de tener esa facilidad, esa vía, pero la desaprovechan. sí.
Sí, realmente. Todavía yo me pregunto que el anterior coordinador, Francisco Rigoberto, vio en mí que él me seleccionó para yo, porque él siempre me decía, Don, yo veo algo en usted. Yo no sé qué él vio todavía 13 años Atrás. atrás, pero él vio algo. Claro. Él vio algo y ahí todo. O Hasta sea, la dos fecha. personas perfilaron tu potencial. Exacto. O sea que aparte de técnico, tú también llevas un cargo gerencial, tú eres supervisor. Sí, desde el 2015 me desempeño como coordinador técnico del Departamento de Imágenes. Ah, mira que bien. ¿Y qué se siente ser enemigo de tus colegas? Te lo digo porque la mayoría de una vez cree que desde que tú eres el supervisor, tú eres el enemigo de ellos, número uno. Sí, realmente sí es lo que se perfila, lo que ellos piensan, pero no se imaginan las batallas internas que se llevan en pro beneficio, los pleitos que uno echa. Los problemas que hay que los buscarse con el de problemas arriba, que hay que por buscarse uno con defender su con el clase. de arriba, defendiendo. Pero al final, es como tú dices, ellos piensan que uno es el enemigo. ¿Tú sabes qué pasa? A mí me pasó una vez, yo de supervisor, y yo llegué el primer día, y me junté con los muchachos, nos conocíamos, le dije, ustedes están aquí para hacer su trabajo, ¿verdad? Sí, claro, y yo estoy para hacer el mío. ¿Y ustedes saben cuál es mi trabajo? Supervisar de ustedes. O sea que cuando ustedes hacen su trabajo, que son hacer los estudios, ¿verdad? Ustedes quieren que les salga bien. Mi trabajo aquí no es hacer de ustedes, hacer los estudios, mi trabajo es que su trabajo salga bien. Para que cuando en lo adelante yo le llame la atención o le diga, fulano, eso no es así o no, vamos a hacer eso de tal manera, vamos a tratar de cambiarlo, no vayan a pensar que yo lo que quiero es joder, sino que yo lo que quiero es que cuando me toque rendir cuentas, ¿verdad? Que tu trabajo esté bien. Las cuentas estén claritas. Porque lamentablemente para ser buen gerente, no es que tú vas a ser enemigo de tu personal, obviamente, pero tampoco puedes ser amigo. Porque si tú eres el más chulo, tú sabes que se te montan arriba, ¿verdad? Exacto. Entonces a veces no entienden esa parte. Francis y Dime. Juan Carlos, una pausa. Yo aquí pensando Pero y estamos recordando. empezando, ya hay pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Ah, Yo ok. aquí pensando y recordando los episodios anteriores. Viejo, pero hace mucho que tú no dices nada. Una reflexión, No, un que llamado tú de no me atención. dejas. Este tipo, él nada más le falta cambiarme la silla y sacarme de aquí. No, Ya. no, vamos arriba. Yo, no, oye, se supone que yo tengo que dar mis palabras que siempre se hacen viral, pero él no me deja ya. Ahora él no me deja. Bueno, te voy a decir, ya yo ni me acuerdo qué es lo que le iba a decir. Te lo voy a decir mirando a la cámara. Señores, miren, y va muy bien de la mano con lo que estamos hablando ahora. La suerte hay que ayudarla. ¿Tú sabes a qué yo me refiero con que la suerte hay que ayudarla? Se lo voy a decir de nuevo. La suerte hay que ayudarla. Y es que mucha gente quiere que las cosas le lleguen. Que le llegue todo, quiere que le llegue un buen trabajo, quiere que le llegue una casa, quiere que le llegue el trabajo que mejor pagan. Pero tú le preguntas qué saben hacer y no saben hacer de nada. Cualquier cosa. Entonces, lamentablemente, si usted quiere que en algún momento la suerte le toque, cuando la suerte le vaya a llegar, trate de estar preparado. Porque si usted no ayuda a la suerte, créame que cuando le toque, usted sabe lo que va a decir. Ah, no, fulano tuvo suerte porque lo llamaron y él estaba preparado. No, que tuvo suerte, que él tuvo preparado en el momento indicado, a la hora indicada de cuando le tocó la oportunidad. Efectivamente, ni mejor dicho. La Seguimos. suerte es una oportunidad que coincide con una persona preparada. Que hay que ayudarla, porque lamentablemente aquí hay gente que no están graduados ni siquiera, que empezaron a estudiar la carrera, no han terminado. O sea, llega una pasantía, pero todavía no han empezado a trabajar y quieren ganarse $1,000,000. No obstante eso, No quieren empezar de abajo. No obstante eso, perdón, tienen 15 años trabajando, 20 años trabajando, haciendo radiografía, mamografía y densitometría. Y no quieren salir de ahí. Y no quieren salir de ahí, pero son los primeros que critican los incentivos, o sea, los salarios que se publican. Ah, no, claro. Pero sin embargo, tú le preguntas, ¿qué tú sabes hacer? Y no un cursito de servicio al cliente. Entonces, lamentablemente, si tú no evolucionas, el sueldo tampoco lo va a Exacto, hacer. el sueldo no va a evolucionar. Entonces, nosotros como técnicos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese chip. Totalmente. Francia, excelente. De verdad que me parece muy bien y gracias por haber compartido Gracias, Juno. Gracias. ese gran mensaje. Gracias por la oportunidad. Seguimos. Juan Carlos, ¿cuál es el tema central que venimos a hablar hoy? ¿Qué tú traes para compartir con nosotros y toda esa audiencia que nos sigue viernes tras Bueno, viernes? en la mañana de este viernes vamos a hablar un poquito de lo que son los medios de contraste. Ok. ¿El qué? Tú sabes que es un tema que a mí medio como que no me gusta, porque es que hay mucho tabú y muchas cosas con eso de los medios de contraste. Vamos a hablar contigo hoy. Pero para arrancar de una vez, dime la verdad. ¿Es verdad que los medios de contraste matan? ¿Cuál es el miedo que la gente le tiene a esa vaina? Bueno, realmente el medio de contraste, como todo medicamento,
es una droga. Y sí, te puede matar si tú eres alérgico al medio de contraste, porque puedes hacer una reacción adversa al medio de contraste. Tú puedes ser alérgico al yodo y no saberlo. Ok. Y puedes hacer una reacción adversa y realmente tu vida verse comprometida. Ok, o sea que no es que verdaderamente me van a hacer eso, sino que pudiera pasar algún evento que me lleve a eso. Pero dime una cosa, vamos a empezar por lo básico, porque sería bueno que, aunque la gente que nos ve, que no es del área, nos pueda entender. ¿Qué es lo que es el medio de contraste? Que la gente ve la indicación y le dicen, por ejemplo, tomografía de cráneo con contraste o contrastada, y la gente a veces no entiende qué es eso. Bueno, mira, como le expliqué a una paciente ayer que me hizo esa pregunta, le dije, eso es un líquido que le vamos a poner para que el radiólogo pueda ver cosas que en un estudio normal no vamos a ver. Y ella me pregunta, ¿qué cosas? Porque el de ella era coincidencialmente de cerebro. Yo le decía, bueno, usted tiene mucho dolor de cabeza y su médico lo que quiere es ver con este contraste, no se asuste, si usted tiene un tumorcito. Que en un estudio simple, sí, ya yo me lo hice simple el mes pasado y él me mandó a contrastar porque sigo con el dolor de cabeza. Ok. Entonces, llanamente es eso, es una sustancia líquida que actúa con el rayos X, se puede ver por rayos X y permite a nosotros como tecnólogos y al médico poder ver estructuras anatómicas que sin ella no son posibles. O sea que no es un capricho del médico el hecho de que mande a hacer un estudio contrastado, sino que porque verdaderamente lo necesita. Exacto, sí, tiene sus sospechas de algo. Ya, o sea que eso no lo decide el paciente, sino el médico que dice, bueno, yo necesito ver ese abdomen contrastado y hay que ponerle el medio de contraste para realizarlo. Exacto, porque el contraste, por lo menos en tomografía, tiene sus clínicas, por así decirlo. Tiene sus principios. Si me falta mucho la respiración, pacientes que operaron. Bueno, te pongo el caso reciente de los pacientes de la tragedia de Yexen. La gran mayoría fueron operados. Pudo haber sido a los 15, 10 días después de la operación que tuvieran dificultad respiratoria, volvieron a la emergencia. Por la clínica del médico, el médico sospecha de que hay un coágulo de sangre de la cirugía, se le fue a la arteria pulmonar. Le hacen la tomografía de tórax simple, pero no pueden ver si ese coágulo, sin el contraste, no pueden ver si ese coágulo realmente está ahí. Ya. Para la parte del corazón, yo puedo ver las arterias coronarias, puedo detectar si están en buen sentido, en un español llano, si están anchas, si están estrechas. Sí, eso es lo bueno, hablarle a la gente para que entienda. Exacto, si están anchas, si están estrechas. Puedo ver mis vías urinarias, cómo están, puedo ver mis riñones, puedo ver mi hígado, etcétera. Ya. Entonces, Juan Carlos, a nosotros nos ven algunos técnicos radiólogos, nos ven algunas personas que no trabajan en el área, profesionales de la educación, profesionales o personas del día a día. Entonces, ¿qué criterios se deben considerar antes de la administración del medio de contraste? Es decir, ya al paciente, uno como técnico radiólogo le da una orientación, pero ¿qué más deben saber las personas para el momento de la administración del medio de contraste? Bueno, mira, es importante realmente que el paciente, primero el médico que le manda a hacer el estudio lo oriente para que él llegue con menos duda al servicio, pero ya por parte de nosotros, del tecnólogo, al momento de realizarle el estudio, lo prudente es decirle lo que él va a sentir al momento de la inyección. Mire, señor, va a sentir un calentoncito en el cuerpo. Nosotros tuvimos una señora en una angiotomografía coronaria que se le fue tanto el calentón que sintió en sus partes íntimas. Una señora casi de 90 años que le preguntó al radiólogo si ya se podía hacer eso semanal.
¿Me entiendes? Entonces, ¿Cómo va a relaja, ser, Juan Carlos? sí, así el ¿Cómo radiólogo, va a ser? ese radiólogo vascular es un radiólogo blanco él y se puso colorado de la risa porque Una señora de él no 90 años. esperaba Bueno, que pero ella esa está viva, ¿cuál es señora, el problema? que esa señora le iba a saltar con eso. Con esa Con esa ocurrencia. ocurrencia. Explicarle realmente al paciente todo lo Ay, que va a Dios suceder, mío. todo lo que va a sentir, el sabor amargo que va a sentir en Un la sabor garganta, metálico, a ese ver. saborcito metálico. Realmente es desagradable. Nosotros como técnicos estamos acostumbrados a administrar ese medio de contraste y no nos visualizamos que nosotros lo podemos utilizar. Sí. Y a mí en una oportunidad me administraron contraste y de verdad que la sensación es un poco desagradable. Sí, en mi servicio tengo la grata experiencia de un director de un departamento que fue a hacerse una resonancia cardíaca y vivió todo el proceso y es uno de los médicos que más indica ese estudio. Y al finalizar, le dijo al técnico, wow, es importante uno ser paciente, Uno se sensibiliza. ya yo sé lo que siente el paciente. Claro. Eso Por eso, es- por eso fue que te hice el comentario. Tú mencionaste algo muy interesante, dijiste por lo menos en tomografía, o sea que el medio de contraste, incluso en tomografía, pudiera variar, que no solamente eso es el que mencionábamos, que era el yodado. Exacto. En el caso, por ejemplo, de otros estudios, como por ejemplo fluoroscopía, vamos a hablar a los muchachos que siguen aquí, que están estudiando imágenes, que a lo mejor no conocen de fluoroscopía, y que hay estudios como el colon varitado, que se utiliza otro medio de contraste. medio de ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que se usa ahí en comparación con lo que tú decías de tomografía? Bueno, no to- se utiliza varios, pero todo va a depender, en mi experiencia, Ajá. de la escuela de donde salga el radiólogo. Ok. Porque en mis servicios hay radiólogos que utilizan ¿puedo mencionar marca? Sí, sí. Utilizan iopramida. Ok. Ya. Utilizan iopramida. Que no utilizan varios. Que no utilizan varios. Porque la radiología ha ido evolucionando Y va a evolucionar. y sigue evolucionando. Cada día se van actualizando las técnicas, las cosas, los procedimientos. Sí. Los médicos tienen que caerle atrás. Nosotros los técnicos también tenemos que caerle atrás para no quedarnos rezagados, como tú decías ahorita. Pero básicamente la diferencia es la tonalidad. La tonalidad y pudiera ser la preparación. Ok. El bario es un licuado que se da un frasco, se echa y se licúa, se le da al paciente. O sea, el paciente en el caso del vario se lo toma. Sí. No va a ser inyectado como en tomografía. No es inyectado, se lo toma. El iopamida se le pone rectal. Ok. Se le pone rectal. Hay estudios ya. Espera, porque ahora que estoy cayendo. Tú dices que se coloca rectal, o sea, tú me dices a mí que por el ano se coloca el medio de contraste para hacer el estudio. ¿Eso es lo que tú le estás explicando a la gente? Sí, de Ok. forma rectal, como se pone el termómetro Diablo, no, para los bebés. para los bebés. No Lo relaje. único que el tubito del contraste es un poquito más grueso. Es más fino. Es más grueso. Es más grueso, Anda. sí. Pero no te vayas tan lejos. Recuerda cuando vino la representante de BP, que vinieron a hablar de la sonografía, Oh, sí, que habló del transductor. del que va- transductor transrectal, que también es un poco más grueso que la cánula de la administración del medio de contraste Exacto. varitado. Exacto. Entonces, coño, Entonces, en el caso de, por ejemplo, que hablamos del vario, también hace ese mismo realce de ese tejido cuando... Sí, haces el mismo realce. Es un poco más radiolúcido y su forma de excreción pudiera ser un poquito diferente. Todo va a depender del tracto digestivo. Yo de la me paciente. supongo que si se coloca vía rectal y se da oral, va a salir por ahí mismo, ¿verdad? Exacto. No va a salir por la orina Exacto, como pasa. Exacto. con- El medio de contraste tiene tres formas fisiológicas, cuatro formas fisiológicas de salir. El mayor porcentaje sale por la orina. Por la orina. El otro porcentaje sale por el sudor y el otro sale por las heces fecales. Y hay Ok. otro muy mínimo que pudiera salir por las Por el lágrimas. sudor, la por- lágrima. Exacto. Ok, mira qué bien. Entonces, en tomografía, vamos a volver a tomografía, solamente se utiliza contraste endovenoso, no se No utiliza se otro? utiliza contraste oral también. Ok. Se utiliza contraste oral, se utiliza agua
pelar. Agua. H2O. Y eso funciona como medio de contraste. Sí, Sí, claro. sí, claro, sí. Se ve la radiopacidad del agua para poder ver el intestino, el colon, el ascendente, el Ahora, descendente. Juan Carlos, ¿cuándo se utiliza el agua? Todo va a depender sigo insistiendo, todo va a depender de la escuela del radiólogo. Ok. Yo trabajaba en un centro donde solamente si la indicación decía contraste oral, se le daba contraste oral. El radiólogo de ese centro decía que solamente aplicaba en ese caso. Se le daba agua clara. En mi servicio, a todo el paciente se le da contraste oral. Ok. Por un tema propio Pero del ustedes tienen servicio. un protocolo establecido para para los estudios con medios de contraste, o ustedes siguen indicaciones de un medio específico, un medio especialista. Como centro tenemos nuestro protocolo, pero el referidor muchas veces, bueno, en el 70% de los casos, es claro y manda y Una escribe especificación. lo que quiere. No siempre, no estamos en la vida real, no estamos en lo ideal, Ok. porque aquí no se trabaja con mucha clínica. Yo he tenido casos que han ido pacientes al servicio que tienen un dolor abdominal de 5 o 7 semanas y el referidor de una vez le manda a hacer una tomografía abdominal con doble medio de contraste. Sin saber. Cuando la técnico le hace la fase simple, ahí se encuentra tremenda sorpresa, tremendo muchachazo. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, el médico tampoco ayuda, no hay una clínica que le diga al técnico. Un paso a paso. Que le diga al técnico, así, mira. Entonces, Juan Carlos, los medios de contraste son una gran opción para poder optimizar las imágenes radiológicas. Sí. Pero los medios de contraste también tienen una contraindicación y tienen unas ciertas complicaciones, tienen unas reacciones adversas. Sí, como todo medicamento, porque tú te bebes una aspirina y ya tú sabes que esa aspirina tiene una contraindicación. Tú te bebes el ibuprofeno y si tú eres alérgico al ibuprofeno, ya tú tienes una contraindicación. Pero básicamente las guías están evolucionando. La última guía americana del 2024 De la Academia Americana de la de Academia Radiología. Americana de Radiología Ujú. introdujo muchos cambios, Ujú. muchos cambios importantes. Todavía yo estoy un poco escéptico a afrontarlos, pero soy una persona abierta. La medicina evoluciona muy rápido. Sí, evoluciona bastante. Ejemplo, el paciente debe tener 4 horas de ayuno, pero la guía dice que ya no es necesario. Esa es una de las grandes polémicas a nivel mundial. Yo soy partícipe de que sí, de que debe de ser necesario, porque no es lo mismo. El desayuno del gringo y del europeo no es el mismo que el del dominicano. Mira, buen punto. Tienes mucha razón. Buen punto. El gringo y el europeo se desayunan con fruta y pancake con fle. El dominicano va donde el moreno de aquí de la esquina y le pide, Mucho carbohidrato, y mucha le yuca, pide mucha un empanada. desayuno de 100 pesos, espagueti, con Salami. con Con salami, yuca, con frito. yuca, Y frito. frito. Entonces, no es lo mismo. O el que te hace tu mamá en tu casa, que te prepara un mangú. Un mangú con los Con 3 tu sal- golpes. con tu salami, tu con huevo salami, frito. tu huevo, encebollado. Entonces, hay que coger y dejar. Sí, uno le puede preguntar al paciente, yo no tengo mi 4 de ayuna, yo lo que me bebí fue un café, o me bebí un té, me comí un purecito de papa. Ah, está bien, no puede, o sea, se tiene esa libertad porque la guía lo habla. Pero hay que siempre preguntar al paciente. Juan Carlos, ¿y cómo se manejan esos riesgos asociados a estos medios de contraste? O sea, ¿los riesgos los maneja el técnico o necesariamente tiene que manejarlos el personal de enfermería que asiste? En El conjunto. técnico se lava las manos. En conjunto, no, No. en conjunto. Pero no todos los servicios tienen personal de enfermería. Debería, Buen punto. debería haber un médico. Debería de haber un médico, Aunque es un residente. pero ellos se agarran de que, por ejemplo, con la angiotomografía coronaria, llegó un momento que nosotros pedimos que tuviera un médico ahí, por el tema que si tenía la frecuencia alta para el metoprolol, para que ellos pusieran su metoprolol, si el paciente hacía una reacción. Y lo que nos dijeron fue, cuando tú estás haciendo una tomografía contrastada, el radiólogo no está.
Y tú también, Pero y tú estás suministrando Y tú algo. estás suministrando contraste. Concho, sí es verdad. Entonces, ¿tú me entiendes? sí es verdad y no es verdad, porque una tomografía con medio de contraste yo se la puedo hacer a un paciente que relativamente no tiene condiciones de salud cardíaca. Exacto. Ahora, una angiotomografía coronaria, el paciente tiene una condición. Probablemente. Entonces, totalmente diferente. Probablemente. Pasa lo mismo. Junior, mire, se ha hecho estudio con medio de contraste. Sí, sí, yo hace 2 años, 5 años, yo me hice una tomografía. Yo me hice este mismo estudio, tórax, abdomen y pelvis, contrastado, y todo bien. Es que estoy en un seguimiento. Ok, no hay problema. Y ese día Hizo tú reacción. haces la reacción. Sí, porque el hecho de que tú no hayas reaccionado antes no te garantiza que No no lo te hagas ahora. garantiza, ¿tú me entiendes? Entonces, ese día tú estás acostumbrado a hacerte Adiós, pero tu control y tú sabes la mensual, cantidad de anual. tú sabes la cantidad de gente que se tiene la vida comiendo camarones y un día hace reacción. Sí, claro. Pero ojo, porque ese es un mito. El que ahí vamos, ahí te iba a preguntar en ese tenor. Ese es un mito. ¿Tú eres de los que premedica o no estás de acuerdo en premedicar antes de premedicar con antialérgico? Es que O el iopamidol no tiene nada que ver con, o sea, no tiene marisco. No tiene nada que ver con el marisco. Lo que tiene es yodo. pero Entonces, y si por la ejemplo, pregunta debería de ser, ¿usted es alérgico al yodo? ujú, Ahora bien, hay pacientes que te dicen, no, no soy alérgico al yodo. O no sé, nunca lo sé. Pero sí, yo me comí un pescado, yo no como pescado. Uno por precaución realmente le hace su esquema de premedicación. ya. Tú sabes, excusa que te interrumpa. Yo estuve hablando, casualmente estábamos haciéndole un cateterismo a un médico especialista en alergia y eso. Y yo aproveché, porque obviamente como esa es su área, en ese momento allá se premedican antes de hacer el estudio. Y le pregunté, doctor, ¿qué usted opina antes de entrar al procedimiento? ¿Qué usted opina de premedicarlo antes del medio de contraste? Y él me dijo, mira, nosotros hemos hecho aquí reuniones que han durado horas explicando esa situación y tratando de incluso a lo que utiliza medio de contraste y otro tipo de sustancia como esa para hacer estudios, de que ya se ha determinado de que no es correcto. Y yo me sorprendí. Digo, ¿por qué? Y él me dice, porque tú lo que estás haciendo es que estás anulando los síntomas de alarma. Entonces yo le dije, bueno, doctor, eso para mí va a ser una práctica difícil de hacer entender a la gente porque ya es una cultura de Una mucho cultura, tiempo, exacto. desde cuando se utilizaban en medio de contraste iónico y ese tipo de cosas. O sea, tú explicar eso a la gente va a ser un poco difícil. Además de que mentalmente te trata una seguridad de que tú dices, ya me premedicaron, ya no va. Por eso no te acabo de Ya no voy a garantizar de que Exacto, tú. no, y eso yo se lo digo a mucha gente. Hey, aunque yo te ponga esto, no es que No es tú que no va a pasar, tú no es que lo no vas- puede pasar. Tú lo vas a hacer, Sí. lo vas a hacer con menos intensidad, Sí. con menos, lo vas a prolongar, pero al final como quiera. Y él dice, lo vas a oye, hacer. tú lo único que estás haciendo es anulando los síntomas de alarma. Que tú pudieras, que te va a reaccionar más rápido, tú date cuenta de una vez y resolver. Y yo dije, me quedé como que no seguimos hablando porque obviamente hubo un procedimiento, pero me hubiese gustado Y fíjate que un abundar punto más. bastante importante porque te lo dijo una persona Un especialista experta en en el área. alergia. No, él no es radiólogo, él es especialista en Especialista en alergia. Por eso te digo, un Yo experto en ese punto. tuvimos una reunión en mi servicio y estuvimos discutiendo ese tema porque para nosotros fue chocante el romper con ese tabú, porque nosotros tenemos un servicio de enfermería. Sí. Y al final, aunque enfermería no depende de imágenes, nosotros trabajamos en Pero equipo. trabajan en equipo, claro. Un equipo. Trabajamos en equipo Claro. y al final todos debemos de rendir una cuenta si pasa algo, porque a todos nos van a preguntar. Y había una persona que hablaba de mandar al paciente donde el especialista, hacerle una prueba para saber si era alérgico, pero tú sabes que esos tigres no cogen seguro. No, coño, que eso es como demasiado también. ¿Tú me entiendes? Y si un paciente que te diga de emergencia. Yo trabajaba en un centro en la zona oriental donde a todo el paciente, sea o no sea, se premedicaba. Ok. Antes Sí, la de- mayoría sí lo hace. Antes y eso esa premedicación estaba dentro del costo del estudio. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta más compleja. ¿Te ha pasado en algún momento que un paciente te ha hecho una reacción grave? Porque una reacción puede ser una picazoncita o que la boca le sabe a metal, pero una reacción grave, un edema de glotis, un asunto grave. Gracias a Dios, no. ¿No te ha pasado en tanto tiempo? En tanto tiempo, gracias a Dios, no. Por el mismo tema. Hay filtros que se siguen. Si nosotros dentro de los equipos tenemos un stop
que desde que uno ve cualquier sensación, uno, ya por el tema de experiencia, uno le hace un escaneo al paciente antes de acostarlo Sí, sí. y después de acostarlo y le pregunta, ¿todo bien? Francis, Que ¿todo eso bien? es muy ¿Se importante. siente bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Sí, sí, me siento bien, ok. Y uno vuelve otra vez, al paciente acostado ahí, y uno vuelve y como dicen los tigres, y lo relojea. Claro, porque incluso Para cuando, saber. cuando uno va a hacer un estudio contrastado, lo correcto es que tú mantengas una observación más precisa, porque por ejemplo, algo tan simple como eso que tú hiciste, hay gente que empieza con una reacción por ahí. Sí. Y si tú lo estás notando, que tú lo oyes que el paciente a lo mejor no identifica que puede estar empezando un edema de glotis, pero tú sí sabes que ya le está dando dificultad respiratoria y tú puedes accionar de una Es vez. que la tos es una de las reacciones adversas que el paciente ¿Me entiendes? va a sentir. Pero hay gente que se le olvida y... La tos, el sabor a hierro, a metal, la sensación en sus genitales, son, aunque tú se lo dices al paciente y lo disfraza, Ujú. pero son de las acciones adversas que te va a dar el medicamento. Ya, yo vi un caso así, la señora empezó con una tosecita, el técnico siguió, no como que vamos a decir que no le restó importancia. La señora terminó en emergencia, suerte que era un centro ya grande, que supo actuar rápido, porque la señora estaba haciendo un edema de glotis. Sí, nosotros gracias a Dios, no, más que un ranch, gracias a Dios no hemos, Sí, eso es leve, no eso es hemos leve. pasado, eso es leve. En resonancia sí hemos tenido nuestros susticos, pero también no nada fuera de lo normal. Vamos para allá también, después que Junior siga contigo. Juan Carlos, llegamos al momento de anunciar que este espacio llega a ustedes gracias a Oval Silhouette, tu programa eficaz para la pérdida de peso sin cirugía. Oval Silhouette es un balón intragástrico de silicón, el cual te va a ayudar a perder esa cantidad de pesos que se te ha hecho imposible perder a través de las dietas tradicionales o a través de otros procedimientos. Para mayor información, comunícate con nosotros a través del número de teléfono 829-546-5527. Oval Silhouette, tu programa de pérdida de peso sin cirugía. Yo quiero mandar un saludo especial hoy hacia México, precisamente la ciudad de Mérida, Yucatán, a nuestro amigo y fiel seguidor llamado Juan Hernández, que desde México nos sigue. Un saludo cariñoso para él. Se mantiene muy activo con nosotros en TikTok y en Instagram. Así que caluroso saludo desde República Dominicana. Siga, Junior. Bien, mi saludo esta semana va con mucho afecto, mucho cariño, mucho amor, mucho amor. Mucho amor. Quiero saludar a mi compañera sentimental, a la señora Francisca Tamares. Gracias por su apoyo incondicional. Ay, desde Chichi, siempre. merece un aplauso ese Bravo. saludo. También quiero felicitar a la cumpleañera de esta semana, la señora Adalgisa Concepción, quien está cumpliendo hoy un año más de feliz existencia. Excelente. Para ti, nuestras mayores felicitaciones. Así es, sigamos. Sigamos. Entonces también hablamos de resonancia magnética. En resonancia magnética se utiliza medio de contraste. En este caso es el mismo que se usa para resonancia, el que tú usas para tomografía, o la cosa cambia. No, ahí la cosa cambia. Ok. ¿En qué cambia? Lo único en el componente. Ok. Componente de tomografía es yodo. Componente de resonancia es el gadolinio. El gadolinio, otro asunto. O sea que la cosa cambia. Cambia totalmente. Entre el contraste por tomografía y el contraste por resonancia magnética, existe también, el de resonancia magnética, ¿también existe algún riesgo asociado como reacciones adversas? Sí, pero en muy poco porcentaje. Okay. Realmente, yo en el tiempo que tengo he visto muy poco. En mi servicio yo puedo tener 2 al año. Okay. Porque eso se registra, lo registramos 2 al año y no pasa más de la sensación de vómito y el año pasado tuvimos un rash cutáneo. O sea que son leves. Pero 2... sí, pero estamos hablando de cuánto estudios. Sí, por eso, pero el 2 ya es un número alto. Sí, claro, es un número, pero si lo comparamos con la cantidad de estudios es irrelevante. Es irrelevante. Es lo que te estoy diciendo, o sea, bueno, lo dejamos ahí, porque en realidad tenía la percepción de que por resonancia magnética no se presentaban
aunque sean 2, no se presentaban este tipo de Te reacciones digo 2 en un año. en un año. En un año. Sí, porque mira qué pasa. Tú sabes que las reacciones se dividen en grados. Puede ser que tú buscas la literatura y reacciones graves es casi cero. 0. Pero es lo que él dice, una sensación de vómito, es una reacción. Una Pero reacción. eso es algo que le puede pasar a cualquiera, ni siquiera por el medio de contraste, pero sucedió en ese momento. Por el susto. Exactamente. Exacto, ¿me entiendes? Y si yo calculo la cantidad de estudios que hago en el año, Eso es irrelevante. 2 me da En resonancia magnética también se utiliza el consentimiento informado, igual que por tomografía y por rayos. Sí. Todo procedimiento que vayamos a hacer, debemos de tener el consentimiento informado. Dice el ingeniero Luciano Sbrin, Hey, esa una eminencia, eminencia. que las radiaciones no se ven y hacen daño. Y nosotros al final estamos haciendo un daño al paciente. Tiene un costo-beneficio. Y si el paciente te firma, ojo, no te exime de ninguna responsabilidad penal. Ah, no, sí, él me firmó. No, mientras tanto, Eso hay que buscar la eso hay vuelta. que buscarle la vuelta. Estamos ahí. Pero sí, todo procedimiento debe de tener su consentimiento informado. Entonces, la importancia directa del consentimiento informado es... Que el paciente en sus propias palabras, si el consentimiento así lo dice, le pueda describir al radiólogo por qué le mandaron a hacer ¿Qué ese puede estudio. pasar? Y qué puede pasar en el caso de una inyección de contraste. Al dominicano no le gusta leer. No le gusta leer. La gente no le sabe vaina. Entonces, para mala No, suerte. y también nosotros a veces tenemos la costumbre, señora, fírmeme aquí. Exacto, por mala suerte, eso está en la letra chiquita como en los bancos. Entonces el tipo te dice, oye, esa letra está muy chiquita y lo firma. Hay otras personas más juiciosas que te dicen, pero mi estudio no lleva medio de contraste y este formulario me dice que lleva medio de contraste, entonces tú tienes que explicarle y lo leen. ¿Me entiendes? Pero esa es la parte del Lo consentimiento que pasa es informado. que, tú sabes, exacto, él tiene razón. Y tú sabes qué pasa, que es que la gente entiende que el consentimiento informado me exime de una culpabilidad jurídica y no es así. No es así. Lo que sucede es que, como lo dice su nombre, el consentimiento lo que hace es explicarte a ti a lo que tú te vas a someter y si tú estás de acuerdo. De acuerdo. Y la forma de yo establecer que estoy de acuerdo es firmando. Porque si tú no estás de acuerdo, no te publicas. No, exacto. Tú puedes llegar grave y si tú dices, no me, en hemodinamia hace eso cada rato. Un paciente llegó muriendo, si dice, yo no me quiero hacer esa vaina, no se le puede hacer. No, y O no la familia solamente- dice, no, yo no estoy de acuerdo, no se le puede Y hacer. no solamente en hemodinamia, en el mismo radiodiagnóstico, tú le vas a hacer un estudio a un paciente, el paciente te dice, no, yo no me quiero hacer No, eso. y tú no se lo puedes hacer. tú Y no fíjate lo puedes hacer. importante de lo que tú acabas de decir. Yo tuve la mala experiencia. Tuve la mala experiencia de trabajar en ese momento. En el servicio de hemodinamia, un señor, un paciente adulto, mayor de 60, no se quería hacer el procedimiento. Eso pasa. Y él no, negado a que no. Y la hija, Lo que lo vamos a firmó. hacerlo. El Ay, señor, no, el señor ay, falleció. no. Es el paciente que se complica, ¿no? El señor Exacto. falleció a medio del procedimiento. Ese es el que se Es el que complica. se te complica. Entonces, ¿qué hace el consentimiento? Que si se da la situación, vamos a suponer, tú sometiste a una cirugía, el paciente se complicó, falleció, como puede pasar, el familiar no puede decir, no, él nadie se lo explicó. O, por ejemplo, pasó algo grave y quedó vivo, tú no puedes irme a demandar, no, porque a mí nadie me lo dijo. Sí, señor, usted se le dijo, mírelo ahí, usted lo firmó y lo que está escrito no se olvida. Eso es todo. Yo tuve un caso, mis compañeros tuvieron un caso con un paciente que le mandaron a hacer una angiotomografía coronaria y no decía más nada. Y en el consentimiento, la esposa del señor puso realmente por qué fue que le mandaron a hacer el procedimiento al señor. Terminando el estudio, el paciente hizo un paro cardíaco. Sí, son cosas que pueden pasar. Juan Carlos, ¿y cuáles serían los errores más comunes que se cometen? Es verdad, sí. ¿Cuáles son los tollos más grandes que hacemos los técnicos cuando estamos trabajando con contraste? Los más comunes, 3. Tres. El top 3. Yo tengo una, pero voy a dejar que hable él. Mira, te mandan a hacer una tomografía de abdomen y pelvis y no ven el peso del paciente, no te inyectan por el peso y a ese paciente, porque lo vieron medio gordito, le inyectan 100 cc de contraste. Y no da. Y después no hiciste nada, no se ve contratada la imagen. Exacto, no, porque es que él era gordo, Sí. él tenía como 300, pero tú lo pesaste, tú viste,
aplicate la tabla, un cc por kilogramo de peso corporal. No, pero es que yo lo vi, no sé. No hay Al información ojo, que al valga. ojo. Al ojo por Un ciento. chin, un Al ojo chin. por ciento. Échale un Pero el chin. trabajar por ojo por ciento es una debilidad que arrastramos desde la universidad, porque en la universidad no nos hablan de contraste. Eso es verdad. Y si nos hablan Muy vacío. muy superficialmente. Sí. O Entonces, sea que entonces está esa debilidad desde la base de la Desde la enseñanza, desde la base. que no se está hablando con fortaleza sobre los medios de contraste Exacto. y sus complicaciones. sus uno efectos adversos. aprende en el camino, uno aprende con la charla, con los congresos, con la cosa, pero uno sale con esa debilidad. Pero más allá de eso, ¿no sería más responsabilidad del técnico radiólogo, del tecnólogo, que sabe que se va a enfrentar a ese tipo de procedimientos y va a utilizar ese insumo de documentarse, prepararse, fortalecer ese conocimiento? ¿No sería más responsabilidad de En el mundo ideal, Como dice, el deber ser. El- Pero no nada más en el mundo pero, ideal. pero también yo le digo que parte, porque es una culpa sistémica. Sí. Porque, por ejemplo, esos medios de contraste lo venden en laboratorio. Yo no sé si los laboratorios se encargan de capacitar a los técnicos para que aprendan a manejar ese tipo de cosas. hay laboratorios, sí, que imparten charlas, que tienen un acercamiento directo con el tecnólogo. Es un arma de doble filo. Entonces, Juan Carlos, en ese mismo sentido, en ese mismo orden de idea, a ese paciente que tenía sobrepeso y le inyectaron 100 cc de contraste y no se dio la imagen nítida como se quería, ¿se está usando el medio de contraste? Sobreinyectando. O sea sí. que el mismo frasco de 100 cc yo lo utilizo para todos los pacientes, ¿no? Llegó un paciente con un estudio con medio de contraste, me dieron 100 cc, sin saber el peso, si es más, menos o igual, yo le inyecto los 100. Lo sienta a los 100, le inyecta 80, pero Y el después- la paciente tiene 70 kilos. es lo que te digo, y te queda una fase arterial demasiado. Y tú dices, tú como el técnico, dices, mira qué bonito me quedó ese estudio. Y los riñones del paciente. Exacto, nadie piensa en eso. Nadie piensa en los riñones. Nadie me voy un poquito más al extremo. Vuelven y le hacen 2 y 3, lo escanean 2 y 3 veces hasta lograr completar la fase. Inyectando. Después de la Después de la inyección, inyección. Ya tú O sea, un paciente con 70 kilos, 140, 150 libras, te le ponen 80, 100 cc de contraste, te va a quedar súper arterial. Sí. No Pero, le importa el riñón y te lo van a escanear hasta tener una base vasoportal, una o base sea que lavada. entonces me estás diciendo que lo están sobreirradiando además. Sobreirradiando Sí, claro. además. Claro. Uno de los errores más comunes para mí es el tema de la vía. Muchas veces toma la vía que le da la gana. Yo sé que no le toca al técnico hacerlo. Se supone que debe haber... En el mundo ideal, como dices tú, eso debe hacer una enfermera. Una enfermera. Pero muchas veces lo toca a nosotros. Exacto. Yo odio canalizar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mire, A mí me no, encanta no, canalizar. No, eso. A mí me gusta mucho eso. Pero entonces a veces no canalizan donde se debe, ni buscan una vía de buen Una vía calibre, de calibre. y encima de eso te ponen un catéter, ¿qué te digo? Para decirlo porque se escuche bonito, del calibre que no es. Entonces muchas veces pasa que cuando ese contraste que pasa, y más si con un inyector, ahí sí es verdad que es más difícil. Viejo, ¿sabes qué es sabroso canalizar una vía periférica con un 14? Esto es Bueno, sabroso. Bueno, está bien, pero lo que digo es que muchas veces te Para los ponen... gustos los colores, Sí, claro, pero que el tema es que, o sea, es el que lleva. el que lleva. El que tú sabes que no va a fallar. Exacto. Si es el 18, tú sabes que no va a Sí, fallar. claro, te estoy diciendo, pero también se siente bueno canalizar con un... Siempre y cuando el paciente 14. Tenga las vías tenga una permeables, vía claro. permeable, tenga una vía Lo buena. normal es que llegue deshidratado y tú no lo encuentres. Exacto, por el, Esa mismo, es la norma. por el mismo tema de la desinformación. Sí. La desinformación, porque el paciente, el médico lo mandó a hacer eso, él hizo la cita, hoy escuchó a un vecino que Eso no se puede comer, que le dijo, no puede agua. comer, no beba ni agua, así agua, mismo, ni beba. agua. Yo me lo iba a hacer el otro día a las 3 de la tarde y yo hasta las 9 de la noche no comía. Y te llega el tigre, no con 4 horas de ayuna, te llega el paciente con 16 horas Ya de los ayuna, 3 días. los labios cenizos. Sí. Entonces, tú Y la azúcar bajita. Yo soy una persona diabética que no Sí. como desde ayer. Pero ¿y por qué? Si lo que son 4 horas. No, y todo eso lo dice el estudio que tú mencionabas ahorita de la Academia Americana. Mencionaba incluso eso, lo engorroso que se le hace al paciente, Chadi, que un día entero sin Sí, comer un 8 día horas, entero 12 sin comer horas. 8 horas, 12 horas. Entonces te llega, por ejemplo, sin desayunar, pero viene haciéndose el estudio a la 1 del día. Es complejo. Bastante. No, pero ya esa parte sería falta de responsabilidad del personal que está en ese momento de servicio.
Porque si tú tienes conciencia que estás haciendo un estudio contrastado, debes entender que lo estás haciendo bajo una ayuna y que ese paciente tiene prioridad y que el resto de los estudiantes, de los pacientes, deben tener consideración, aunque no hay que explicarle mucho, sino decirle, es un estudio que está programado, previa cita. Ya. Pero ok, vamos a aprovechar el espacio ahora que tú lo mencionas y dinos, ¿qué tiene que saber un paciente antes de hacerse un estudio con contraste? ¿Qué tú le recomiendas? Mire, mamá va mañana a hacerse una tomografía pélvica con contraste o de abdomen. ¿Cuáles recomendaciones tú le dirías a ese paciente en cualquier área? Lo primero, que se haga su examen de creatinina. Ok. Verificar porque hay centros donde le piden urea y creatinina. ¿Y con qué tiempo más o menos? Porque mamá tiene una, pero del año pasado. No, debe tener mínimo 15 días. Ok. 15 días, hay centros que te la ponen 7, pero el mayor rango, 15 días. Lo más cerca posible. Lo más cerca posible a la fecha del estudio. Saber si no es asmática, severa. O sea, que si es asmática que lo comunique. Exacto. Le diga a la enfermera, al técnico, mire, yo soy asmática. O al momento de realizar su cita, yo soy asmática severa, yo hago mucha crisis de asma y ahí aplicaría lo que es una premedicación para ese tema. Informarle sus 4 horas de ayuno y saber si utiliza metformina. Si es diabética y utiliza metformina. Volvemos otra vez a la actualización de la guía. La guía habla de 24 horas ahora de la metformina, 24 horas antes, suspenderla 24 horas antes y volverla a tomar 24 horas después. Juan Carlos, la abuela de Francis vive en los ranchos de Babosico y ella siempre ve el programa. Sí. Ella siempre lo ve, fiel seguidora. Entonces, ella te ha escuchado mencionar en varias oportunidades la guía de la Academia Americana de Radiología. ¿Dónde ella la consigue? La puede googlear. ¿La googlea? Sí, eso está en internet, eso es público. Eso es público. Okay. Eso es público. Mira, la diferencia que tiene ahora esta generación a la generación de nosotros. Este está poniendo viejo. Desde que una gente arranca de la silla está poniendo viejo. A la generación de nosotros. Yo estoy en mi generación. Es que todo te Yo estoy en mi generación. Claro. Todo te quito, a nosotros nos daba trabajo conseguir pero un libro, Diablo, hasta de posicionamiento radiológico. Mira, muchacho, de bolsillo. eso era una viga. Un trabajo del diantre. Eso era una viga. Eso tú no tienes que googlearlo y eso te sale. Yo tenía una guía que era como de este largo y como de este ancho. Sí, larguísima. Fue un trabajo de investigación que hizo un doctor y se aprovechó, se le sacó provecho. Finalmente se perdió, hubo un cambio de estructura, de espacio físico y se perdió alguien. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, cada año hay un grupo de tigres americanos, de los blanquitos, de los ojos verdes, que se reúnen entre octubre y noviembre. ¿No entra un prieto ahí? Aparece, se cuelan. Se cuelan. Lo que no hay es latino, pues esos tigres son toditos blanquitos. Porque ese problema con los latinos. Entonces se reúnen esos tigres. Tigres se reúnen, van viendo, estudian casos, van viendo y van quitando y poniendo. Tú sabes que los gringos siempre quieren ser lo que deciden. Es que Donald Trump está cortando rabo y oreja, deja de mencionar. Pero espérate, volviendo al tema, deja yo con su latino y su vaina. Entonces, por ejemplo, la hidratación, ¿qué tú le recomiendas al paciente? ¿Que no beba ni agua antes de llegar al estudio? Sí, que se hidraten. Es importante que se hidraten por lo menos 2 horas antes del estudio y previo al estudio. ¿Un par de cerveza o agua? No, agua. Okay. Agua. Que se beba 2 o 3 vasitos de agua, porque también eso va a ayudar a que la venita aparezca. Sí. Va a pasar menos trabajo. Sí, aumenta el bolo. Y dime entonces, después del estudio, mamá salió de ahí, pues salió preocupada porque ella escuchó que aquí en Onda Radiactiva le dijeron que ese estudio puede que le haga daño, le dé una reacción, un asunto. Tú hablaste ahí de que se le van a dañar los riñones también. No, hombre, se le dice al paciente que ingiera mucha agua, mucho líquido, mucho jugo. Hay personas jocosas que te dicen, ¿y me puedo beber mi cervecita? No sabiendo ellos que ese es uno de los mejores diuréticos. El mejor diurético que hay. ¿Qué es el mejor diurético? Tu jugo de botella verde. Porque después que yo me hago una tomografía o una angiotomografía coronaria, yo no voy a beber agua, yo me voy para el colmadito de la esquina de la casa y me bebo 2 o 3 cervezas para comenzar a excretar cerveza de la nacional, nada importado. Mira, pero entonces, y por ejemplo, y si mamá, después que está en la casa ya 8 o 9 horas después, empieza a dolerle la cabeza y dice, mamá, eso fue por la vaina esa que me pusieron, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tú le recomendarías? Comunicarse con la emergencia del centro. Ya. Es importante porque
las reacciones adversas al contraste no te van a aparecer de una vez. Hay pacientes que te hacen reacciones adversas 8, 9, 10, 12, 16 horas después No, de relaja. la inyección del medio de contraste. Se llaman reacciones tardías. Ok. Juan Carlos, pero resulta que me llegó un paciente y es alérgico al yodo, pero hay que hacer el estudio de igual manera. O sea, obligado, porque el paciente tiene una condición de salud y es importante, es indispensable porque hay que diagnosticar, Ahí, pero es alérgico. ¿Qué ahí, hacemos? ahí aplica el riesgo-beneficio. Hay muchos radiólogos, muchos médicos que no creen en la famosa premedicación rápida, que no es más que pasarte un bolo de un... Bueno, se me olvidó ahora mismo, pero se te premedica rápido y se te hace el estudio. Ah, tú dices Un esteroides. tratamiento. Exacto, un bolo Ok. de esteroides o un bolo, lo combinan con un Con bolito antialérgico. con antialérgico y se te hace el estudio. Sí. Solamente al momento de hacer el estudio. Exacto. Si lo predico antes. Antes de la inyección, ¿Cuánto tiempo antes? 5 o 10 minutos antes. Ok. Hay radiólogos, hay emergenciólogos que no creen en la premedicación rápida y prefieren agotar un esquema de 24 horas. Yo la he visto, trabajaba en un centro, como les decía, y 5 minutos, 10 minutos antes de hacer el estudio se le ponía un bolito al paciente se le inyectaba y hacíamos el estudio y gracias a Dios nunca tuvimos ningún Ok, problema. o sea que no es necesaria la premedicación con mayor tiempo de anticipación. Va a depender del servicio. Ok. Y si yo tengo ese paciente con ese riesgo, porque voy a tener el riesgo de que el paciente me haga una reacción alérgica. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Qué debo tener a la mano? O Prevenir algún incidente. Todo departamento de imágenes que inyecte contraste debe de tener un carro de paro. Ok. Eso es verdad. En el deber ser. En el deber ser debe de tener un carro de paro. Los técnicos deben de estar capacitados en Para asistir a las emergencias. primeros auxilios y RCP. Claro. Deberían de tener su certificación de primeros auxilios. Pero RCP. claro, me imagino que el centro se encarga de esa capacitación Sí, continua. sí, en el mundo ideal debería de encargarse. Y dentro del carro de paro, todos los medicamentos que así sugieran para poder revertir. Y no cualquier tanto en el situación. mundo ideal, porque hay centros que tienen mayores proyecciones como prestadores de servicios de salud y tienen certificaciones internacionales. Hay otros centros que son más bajo perfil, menos inversión, menos proyección y quizás ahí no exista esa... Sí, he visto centros de diagnóstico que tienen su cajita de hierro, plástica, Sí, claro. con todos sus... Ahí tienen con esteroides, to- tienen... con todos sus medicamentos, Sí, esteroides, sí, sí. fendramitos. Sí, pero en el caso de la capacitación continua, el reforzamiento académico, esos técnicos que necesitan... hay muchos sitios donde eso carece. Y dime una cosa, Juan Carlos. ¿Y la embarazada que necesita el estudio contratado se puede? No, está contraindicado. ¿Tú crees que está contraindicado? ¿Tú crees que no se pueda? No, está Evaluar contraindicado. la parte de riesgo-beneficio. Todo va a depender realmente, como tú dices, un riesgo-beneficio, pero la literatura habla que después de los 6 meses ya el feto está formado. Ya. Contrastado en mi experiencia nunca lo he vivido, nunca lo he Ya. visto. Sí hemos tenido casos que la paciente no sabe que está embarazada. Eso sí. Le hemos hecho su tomografía, su resonancia, y vemos el muchachito ahí muy bonito, Ya tú sabes. como dice, encorvado, pero en la experiencia, en la práctica, no lo he visto todavía. Ya. Sí lo he visto en rayos X, Ok. pero después de los 6 meses Ya. de embarazo, y su ginecólogo es quien autoriza la radiografía. Ya. Pero antes de finalizar, yo quiero aprovechar que tú estás aquí, porque no sabemos cuándo vuelva. Porque ahorita no quiere volver. No, pero es hombre. que estas puertas están abiertas. Ah, Este no, escenario es No, no, completamente cuando me vuelvan a tuyo. invitar. Mira, Juan Carlos, tú que ya tienes unos cuantos años en esta área, ¿qué entiendes tú que le falta a los técnicos radiólogos de República Dominicana para mejorar como profesionales? Uy, Porque mira, hablando contigo aquí, la gente se ha dado cuenta y con la gente que viene aquí, que ese radiólogo no es tan fácil como lo ponen. no es fácil. Junior le dice que uno nada más sabe tirar placa O nos dicen puya botón. o puya botones, como te le dijiste tú aquí, me busqué yo un maldito lío por eso, donde quiera, de que, entonces ustedes son que ingenieros ahora, que le dicen puya botones. Yo no lo dije, yo reforcé un comentario que hizo nuestro Usted dijo que invitado. los técnicos aquí puyan botones.
Pero puyan o no puyan botones. Yo no sé. Puyan botones. Porque los equipos trabajan con palanca, no, trabajan con botones que puyan Hay que puyarlo obligado. ¿Sí o Mira, no, Juan Carlos? No había Yo visto, no he ese, no había visto ese plan, no lo había visto desde ese punto de vista, pero es realmente Somos sí, puyamos puya botones. botones Pero porque los- los equipos actuales son Y puros tienen, pero tienen botones. pedales también. No, el pero Alcoa la C ma- tiene pedal. Sí, pero también tiene su botoncito para su pulsador. Entonces, Ahora, que se preparen o no, son problemas suyos. Pero puya botón. ¿qué tú crees? ¿Cómo tú crees que anda la cosa aquí entre nosotros los dominicanos? Junior me quitó la palabra, ¿Cuál? la preparación. No quiere leer los muchachos aquí. No quieren no leen, no quieren ir más allá. La pandemia nos dañó. ¿Por qué? La pandemia nos dañó por el horario de trabajo que teníamos. Íbamos un día con servicio 24 horas y volvíamos a los 15 días. Sí, porque dije la exposición y la cosa. Íbamos a los 10 días, íbamos a los 5 días y ya la pandemia se fue en el 23, 22 y todavía hay muchos que no han cambiado el chip. Se han quedado. Y quieren seguir el yendo confort, ahora. el confort. Quieren seguir ahí. Capacitación. No les gusta leer. Yo vi el capítulo anterior con Wilkin y nosotros en Sedimar venimos trabajando la perfusión. Y con el mismo Wilkin que la hace allá en La Vega. Sí. Ha sido mi maestro y me ha enseñado el postprocesamiento. Y uno vive formándose, uno vive leyendo. Y ahorita le decía, yo soy un señor de edad y yo me acuesto temprano, pero yo me acuesto temprano porque yo había amanecido Muchos literalmente años. trabajando y estudiando, leyendo. Claro. Porque uno como en la posición que tengo que estar un poquito más, tengo que estar 2 rayitas más adelante que el personal que tengo bajo mi supervisión. Porque yo soy el supervisor. Cuando ellos ven algo y no lo entienden, a mí que me preguntan. Obviamente. Se supone que tú eres que tienes que saberlo. ¿Me entienden? Entonces, carecemos de eso. Aunque al país, la asociación, la misma Sedimar, o sea, hay instituciones que se han encargado de fortalecer la parte de educación continua. pero Sedimar La cada 3 jornada- meses hace una jornada. Las jornadas de Claro. Sedimar son muy buenas y siempre tratan temas de actualización. Sí, no. Van lo mismo. Van lo mismo que lo mencionamos ahorita. Bueno, siempre sí, realmente vamos al mismo grupo. el mismo grupo de siempre. Entonces, el enfoque, no me pagan. Tú- no sí, me pagan, sí, no me sí. pagan. Pero ¿qué tú estás haciendo Para que te Gracias. paguen más. para que te paguen más? Gracias, lo que siempre he dicho, queremos ganarnos la cosa antes de demostrarla. Y dime una cosa, tú dijiste asociaciones, ¿y qué opinión te merece a ti? ¿Cómo tú ves la situación, por ejemplo, del técnico radiólogo y las asociaciones, su nivel de sentirse identificado, de cómo se unifica, ese tipo de cosas? ¿Y qué tú piensas de esas 40 asociaciones que tienen los técnicos radiólogos aquí en República Dominicana? Que deberíamos de reunirla en un salón, poner una bombita. Y lo demás sea historia. Exacto. Y que de lo que quede, retoñe Ok. algo bueno. Pues mira, tú dices algo, Rolando, pero Hiroshima y Nagasaki fue una cosa, obviamente, que hoy entendemos que fue una tragedia, Exacto. pero vayan a ver lo que hay hoy en día ahí. ¿Me entiendes? El fuego purifica, dijo alguien en una película. No, Exacto, para exacto. Para así no, Juan Carlos, te pasaste. No, pero está hablando en sentido figurado, eso es sentido figurado. Mira, Pero realmente, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú opinas de eso? nos falta mucho como tecnólogo. Yo estudié fuera de este país y lo que yo viví con una asociación de tecnólogos en ese país, yo no lo había visto nunca. ¿Qué tuviste? Esa asociación, ese colegio de tecnólogos en Chile paró Santiago de Chile. No joda. ¿Buscando qué buscaban ellos? Aumento salarial. Ya. Lo único que buscaba, aumento salarial. Y todo tecnólogo de Chile trabajara en el hospital público, trabajara Privado, en un hospital rural, lo que privado, sea. rural, todo fueron a la capital y fue una manifestación grandísima. Igualito que aquí. Sí. Pensé que yo no lo quería decir, pero Así somos aquí sin también. sin miedo a nada. Recuerdo que en el servicio éramos 14 y nos quedamos uno por área. Yo era rotante y nos quedamos uno por área porque todos fueron a apoyar la marcha. Y sueño que en algún día eso
pueda hacer aquí, Esa unificación. esa unificación. Yo, donde yo sentí la mayor decepción fue una vez que yo participé en un simposio internacional. Era como la visión del técnico radiólogo en Latinoamérica. Y había representantes de 12 países. Adivina quién no estaba. Que no me dice, te guarda $1,000. Y me dice quién no estaba. República Dominicana. Ay, Dios mío, qué difícil. Sí, era el único país de Latinoamérica que estaba ahí, por lo menos de Iberoamérica, de los que hablan español, que no tenía un representante de una asociación, éramos nosotros. Y sin embargo nosotros tenemos 4 o 5. No, con eso yo digo los 40. Son 40 asociaciones. Ah, No había bueno. uno ahí. Incluso tú te pones a escucharlo y tiene más o menos la misma problemática que nosotros a nivel profesional. Sí, Pero son unificados. Exacto. Y yo resuelvo su Pero problema. ese es el detalle, la unificación. la unificación. Yo La en guerra febrero de egos. estaba en un entrenamiento y yo era el único técnico. Dominicano. No, el único técnico porque todos eran radiólogos. Ok. Y era el único dominicano que estaba ahí. Y yo escuchaba a los radiólogos hablando y yo pensaba que yo estaba en el patio. Pues yo decía, pero concho, yo he oído eso. Ah, eso fue a Beltré que lo Sí, hizo. a fulano. Eso fue a full. Ah, pero pasa lo mismo, porque Sí, nada más es la no es, misma- nada más no es historia, allá. es la misma Aquí historia. también pasa lo mismo. Oh, pero mira qué bien. O sea, La misma historia. es lo mismo. Entonces tú dices, diablo, estamos cortados todos por la misma Por la tierra. Latinoamérica es la misma vaina. Junior le pide que yo creo que... Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por el placer de tu compañía y compartir con nosotros todas esas experiencias y conocimientos sobre los Verdugo. medios Tiene de que ponerle contraste. nómina con Wilkin a los dos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio lleno de contrastes y no solo yodados. Si aprendiste algo de los medios de contrastes el día de hoy, comparte este video con tus colegas, amigos, estudiantes y médicos. Y recuerda, la seguridad del paciente empieza desde el conocimiento. Esto fue Onda Radiactiva.